Una vez más te saludo de parte del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez. En el video anterior nos esforzamos por contestar a la pregunta de si la Biblia es solamente para los creyentes y no para los incrédulos. En realidad, como pudimos ver, la Escritura nos ha demostrado específicamente a través de Romanos y por medio del apóstol Pablo, a través de lo que él escribió y a quienes él escribió, por analizar el comportamiento de estas personas y cómo Pablo se metió a las entrañas profundas, a las profundidades, a la intimidad de estas personas y pues ahí aparecen desnudos todos los tipos de comportamiento. Realmente Pablo no se guarda nada para poder demostrarnos que a este tipo de gente Dios le envía las Escrituras, la Biblia, y no solamente a los cristianos. Así que no es un privilegio de los cristianos, es un privilegio para todas las personas, para todo tipo de personas, como Pablo pudo demostrarlo en sus escritos. Hay algo que cuando yo leo del apóstol Pablo también me hace pensar, y ahora entrando a otro tema que es también muy fundamental, lo que la Biblia dice y a quién lo dice. Leyendo a Pablo, pues a mí me motiva a reflexionar, a pensar, y yo quiero compartirte ciertas preguntas que yo me hago, que yo me he hecho, y las comparto contigo para que las analicemos interna y honestamente. Si tú eres cristiano, ¿te consideras mejor por el hecho de ser cristiano? ¿Piensas que eres una mejor persona porque te estás esforzando en ser una mejor persona, en ser un mejor cristiano? ¿Y piensas que tú estás llegando a ser un mejor cristiano por las cosas que tú haces? Así que yo quisiera preguntarte, ¿te consideras que eres mejor que aquellos que aún no son cristianos? Y también quiero preguntarte si tú has llegado a pensar tal vez que quizá vales un poco más, por lo menos un poquito más, que aquellos que no creen. ¿Te encuentras entonces en una mejor posición por el hecho de haber creído que aquellos aún no han creído? ¿Hay una diferencia? Claro que encontramos una diferencia entre los que creen y los que no creen, obviamente, pero en realidad, respecto del amor de Dios, no hay una diferencia. Pero a veces no sé si tú te has sentido tentado a sentir que estás en una ventaja delante de Dios por sobre los demás, porque tú ahora te has arrepentido, ahora estás leyendo la Biblia, asistes a la iglesia y haces determinadas cosas. O has quizá pensado que te encuentras más cerca de Dios, que por medio de las cosas mencionadas que tú estás haciendo, eso te ha permitido disfrutar de una mejor cercanía, mucho mejor que antes, y consideras que anteriormente tú estabas alejado, no tan cerca de Dios como ahora lo estás, y entonces comienzas a ver a los demás como no cercanos a Dios por el hecho de no haber creído, o sientes que Dios te ama más y que tienes más a Dios a tu favor que aquellos que aún no han creído. Pienso en todas estas cosas cuando yo leo el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos, que te quiero compartir a continuación. Y dice así, Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjate qué impactantes son estas palabras del apóstol Pablo. Él los ha analizado a través del comportamiento, y Pablo está diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de que si vamos a analizarnos a la luz de la ley, a la luz de las demandas, los deberes y lo que tenemos que hacer según la ley, entonces vayámonos
dando cuenta de que vamos a terminar siendo descartados. Es lo que él trata de establecer primeramente, que si fuera a través del esfuerzo y por la obediencia, pues realmente no podemos llegar muy lejos. Entonces, pero Pablo está hablando aquí de un nosotros, porque está hablando a nombre también de los judíos. Y también está hablando a nombre de ellos, así que en realidad está hablando a nombre de todos, pero aparentemente hay una diferenciación aquí. Pero eso es lo que está pasando en las mentes de los judíos en aquellos tiempos. Ellos piensan en nosotros, los judíos, los que tuvimos el honor de conservar los escritos, y ellos son los incrédulos, los pecadores, esos que están en Roma. Ese tipo de gente con el comportamiento que Pablo ha descrito previamente. Los judíos los miran a ellos por el comportamiento y también se miran a sí mismos y dicen nosotros en base a los comportamientos, y que esos comportamientos les otorgan todos los méritos para estar mejor delante de Dios. No solamente para estar mejor delante de Dios, sino la pregunta de Pablo es: ¿somos mejores que ellos? Está desafiando a los judíos, porque ya les ha demostrado a los judíos que también ellos no son diferentes. Bajo la ley, todos serían descartados, solamente que en el pronombre nosotros, los judíos se ven a sí mismos en el orgullo por la confianza que Dios les dio en cuanto a confiarle los pactos y la escritura. Pero ¿por qué Pablo está hablando acerca de que si somos mejores? Y lo va a ver entonces en términos de la ley. Nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a leer el versículo 20. No solamente, bueno, ya leímos el 29, pero vamos a ir al versículo siguiente. No es el versículo aquí el 29 y el 32 de este capítulo 3, sino del capítulo 1. Dice aquí, recordando un poco, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es todo el tipo de gente. Ahí están los judíos diciendo: no somos nosotros ellos, nosotros somos nosotros, y nosotros fuimos llamados a traerles las escrituras. Dios les trae las escrituras por medio de nosotros. Nosotros les traemos las doctrinas y les traemos las creencias cristianas básicas para que esta gente se arrepienta, para que todo este tipo de gente necesita entender que debe arrepentirse. Entonces encontramos un ambiente de gran arrogancia, es lo que podemos ver aquí, un ambiente que excluye, que deja afuera, que no incluye. Ese nosotros y ellos no es inclusivo. Está insinuando que nosotros estamos mejor que ellos y que nosotros no somos ese tipo de personas descritas. Pero que para que ellos lleguen a estar tan bien como nosotros, entonces tienen que ser como nosotros, tienen que venir a ser como nosotros, tienen que venir a arrepentirse, tienen que venir a aceptar a Cristo, tienen que venir a ponerse de rodillas ante el sistema
según la posición denominacional o según la posición doctrinal. Entonces hay una grande arrogancia, y es la arrogancia la que nos hace pensar que nosotros estamos más cercanos y escuchamos a las personas que tal vez vienen a nosotros y nos dicen, te encargo que tú ores por mi situación, porque yo sé que tú estás más cerca de Dios y yo sé que Dios te va a escuchar. Tú tienes más probabilidades de que Dios te escuche. De hecho, te va a escuchar porque tú estás cerca. Yo no estoy tan cerca, ni siquiera estoy cerca. Yo no tengo ese favor. Dios no me ama como te ama a ti. Dios te está apreciando a ti de una mejor manera por cuanto tú eres cristiano y yo todavía no lo soy. ¿Y por qué no nos atrevemos a decirle a las personas, definitivamente no es así como tú piensas, porque no eres lejano de Dios? Yo no estoy más cerca de Dios por las cosas que yo practico. En realidad todos estamos cerca de Dios. Y no solamente estamos cerca de Dios, sino que Dios mora en nosotros, Dios habita en nosotros. Así que la conclusión es que Dios te va a escuchar a ti. Claro que voy a orar por ti, pero tú también puedes hacerlo. Y ten la seguridad de que Dios te ama y de que Dios te va a escuchar perfectamente, de la misma manera que Dios va a escuchar a toda persona. Pero luego viene la objeción: no, es que dice la Biblia que Dios no oye al pecador, Dios no escucha al pecador. Bueno, déjame decirte que en cierta forma es una verdad. Dios no escucha al pecador, porque primeramente Dios no clasifica al mundo de esa manera. Dios no tiene esa impresión, para Dios no hay esa identidad. Dios no ve, no es la manera como ve a las personas, no es la manera como nos ve. Dios ve a las personas como lo que realmente ya son en Cristo, y lo que ya son santos. Dios está viendo a todos santos, los está viendo justos. Pero cuando hay esta arrogancia, entonces tiene que venir la acusación de Dios que nos presenta Pablo, y vamos a verlo aquí, regresando entonces al capítulo 3, para ahora leer del versículo 10 en adelante. Déjame entonces ir al versículo 3, regresar nuevamente. Versículo 10 dice, Pablo dice, como está escrito, dice Pablo va a citar las escrituras. Pablo va a decirnos lo que la Biblia dice, nos va a mostrar lo que la Biblia nos dice, pero nos va a mostrar también a quién la Biblia se lo dice. Dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 14, el 1:43. Tendrías que ir al Salmo 53, versículo 1 al 3 también. Y luego también ir al Salmo 5, al versículo 9, al Salmo 140, versículo 3, al Salmo 10, versículo 7, a Isaías 59, del 7 al 8, al Salmo 36, versículo 1, porque por lo menos esas son las escrituras que Pablo va a citar. Y está diciendo como está escrito, y esto es bíblico. Es bíblico porque está ahí, porque la Biblia lo dice. Y Pablo fue a esas escrituras y entonces comienza a parafrasearlas. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo va a encontrar que no hay, y no hay, y no hay, y no hay, y no hay. 6 veces no hay. ¿Pero qué no hay? Que no hay ningún justo. Y eso lo dice la Biblia. Pero el punto es, ¿a quién se lo dice? Según sea el comportamiento, esa es la consecuencia de su comportamiento para cada quien. Pero Pablo va a usar 2 fundamentos en esta parte de la escritura, en estos escritos de Pablo. 2 fundamentos totalmente opuestos. Y nos va a mostrar que encuentra la ley, ya que
se juzga, la ley juzga por lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, ¿qué puede encontrar la ley cuando tú te has impregnado de la idea de que tú eres apreciado y valorado por Dios por las cosas que puedes hacer? Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo va a haber un justo? Dice Pablo, no hay justo ni aun uno. También continúa diciendo Pablo, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dígame, ¿dónde está el justo? No hay. ¿Cómo va a haber un justo si sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios? Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Cómo va a haber un justo? Dice Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ningún justo, todos están reprobados. Ni siquiera hay uno en toda la humanidad. En los miles y miles y miles de millones de seres humanos no hay un justo, porque la ley está tratando de encontrar quién es justo y no encuentra a nadie. Y recuerda que el fundamento de la ley es entonces el mejor esfuerzo para lograr una bendición de Dios, llegar a sentirse que merecemos una posición y que merecemos ser amados y valorados por Dios, y que somos capaces de alcanzar un progreso espiritual para llegar a ser mejores personas, mejores cristianos. Ese es el fundamento de la ley. Y Pablo está examinando bajo este fundamento, pero también examina a la humanidad en el otro fundamento. ¿Cuál es el otro fundamento? El fundamento de la gracia que encuentra a todos aprobado. En el fundamento donde lo que tú haces, lo que tú eres capaz de hacer, no es el fundamento. Tu mejor esfuerzo, tu mejor comportamiento no es el fundamento. En la gracia, el verdadero fundamento no es el comportamiento. El comportamiento viene a ser solamente un resultado, pero no es el fundamento. Es el resultado de reconocer y de caminar en el fundamento, y el fundamento es la obra de Cristo, la obediencia perfecta que te da Él a ti. Así que entonces Pablo va al versículo 19 y nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Y a quién se lo dice? Dice Pablo, lo que la Biblia dice Pablo, lo dice a los que están bajo la ley. Lo que la ley dice, y son estos escritos que Pablo acaba de citar, que yo ya he enumerado, y que tú puedes ir a los Salmos y puedes ir a Isaías también, a todas estas citas que yo mencioné, puedes ir también como yo lo hice, y puedes comprobar que la Biblia dice, y la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno. Pero la pregunta es, entonces, si la Biblia dice, ¿a quién lo dice? Bueno, lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, pero ya nadie está bajo la ley. Hubo un momento en que eso se terminó y todos vienen a estar en Cristo. Todos vienen a depender de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Ahora no están en la ley, ahora están en la vida de Cristo, en esa vida nueva por la resurrección de Cristo. Esa es la vida nueva del cristiano. La vida nueva del cristiano no es lo que él, según se está esforzando por hacer para Dios, las cosas que es capaz de hacer para Dios. El verdadero fundamento de la gracia es que toda la humanidad es aprobada. Cuando la ley busca, encuentra. Pero la gracia no es como la ley. Mientras que la ley no encuentra a nadie, la gracia viene a buscar y los encuentra a todos aprobados delante de Dios,
porque la justicia de Cristo está en todos, está en ti. Lo que la Biblia dice, si lo dice por medio de la ley, dice Pablo, entonces lo ha dicho a los que han estado y estuvieron bajo la ley. Pero lo que la Biblia dice bajo la gracia, lo dice a todos los que están bajo la gracia. ¿Y quiénes son aquellos que están bajo la gracia? Todos, toda la humanidad. La justicia de Cristo está en toda la humanidad. Es solamente que el ser humano, no todos han despertado para poder ver esa gracia y venir a creer y recibir esa gracia. Entonces lo que necesitamos hacer es recibir lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y que nos ha dado Dios? La justicia. Dios nos ha hecho justos. Pero entonces, en cuanto a la justicia, nosotros somos llamados a responder en la Biblia, pero no en lo que la ley dice. Eso sería bíblico, pero sería incorrectamente bíblico. Necesitamos aprender a responder en lo que la gracia dice, porque somos llamados a responder en lo que la gracia encuentra. ¿Y qué encuentra? Que todos son aprobados, todos justos delante de Dios. Entonces, la única diferencia es que algunos han despertado para venir a creer y otros aún no han despertado en su conciencia. Pero nosotros les podemos llevar este mensaje de todas las cosas que Dios ya ha hecho por cada uno de ellos, y no el mensaje equivocado legalista de lo que Dios hará si ellos se arrepienten, si ellos vienen a asimilar las doctrinas, las creencias tradicionales cristianas. No estamos en una posición que nosotros podamos construir por medio de lo que hacemos para Dios. Estamos en la misma posición de Cristo, en su misma posición de justicia, porque esta posición nos fue dada. Esta posición no es ganada. Entonces necesitamos aprender a mirar aparte de la ley. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios para tu vida. Somos llamados, amados hermanos, no a responder bajo la ley, sino a responder bajo la gracia, ya que nos asombramos que somos encontrados bajo la gracia, justos delante de Dios. Bendiciones.